Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. Y así dice la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, aplícala a cada corazón, a cada vida en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Puede tomar su lugar. Y vamos a hablar bajo el tema el pastor y el redil del Señor. Vamos a hablar de pastores y de ovejas. Ese es el tema para hoy. Recordemos, hermanos, que Pedro originalmente se estaba dirigiendo a iglesias perseguidas, a una iglesia perseguida. En la predicación pasada vimos cómo el Señor les exhortaba a que se gozaran cuando viniera el fuego de la prueba por causa de Cristo. Es por esto entonces que él comienza esta sección de esta carta, que es el capítulo final de esta carta, exhortando a los pastores, porque en tiempo de persecución, en tiempo de apostasía, en tiempo cuando la herejía está arropando la iglesia, es cuando más se necesitan pastores responsables y fieles para que apacienten el rebaño de Dios, la grey de Dios. Antes de entrar en el texto de hoy, vamos a analizar las ovejas, porque desde el Antiguo Testamento Dios compara a su pueblo con las ovejas, con un redil. Eso no me lo inventé yo. El Señor compara cada seguidor de él con una oveja. Ahora, aquí hay algunas características de las ovejas de cuatro patas, obviamente. Número uno, se pueden perder a poca distancia de su hogar. Solo tienen habilidades y muchas habilidades dentro del redil. Fuera del redil se pierden. Solo conocen su propio pasto, solo conocen su propio lugar donde nacieron. Descansarán siempre en la misma sombra, dormirán siempre en el mismo lugar, permanecerán siempre en el área donde le dan su comida, y si se van a un par de millas, se pierden. No pueden caminar derecho, siempre caminan dando vueltas.
Es por eso que dice Juan que el pastor va adelante, que el pastor guía a las ovejas. Usted ve que las vacas, el que arrea las vacas va detrás. El pastor de ovejas siempre va adelante, necesita un guía. Si llegan a un terreno desconocido, se pierden, no tienen sentido de dirección. Jamás podrían volver a casa. Escuché un caso de un hombre que se fue fuera de su país por 5 años. Él tenía un perro, esto fue una historia real. Y el perro fue al aeropuerto y se le ingenió para quedarse en el aeropuerto hasta que él regresó 5 años después. Si usted le hace eso a una oveja, usted jamás va a ver la oveja. Cuando están perdidas, caminan en círculo, berreando, confundidas, sin descanso y a veces en pánico. Ahora, las ovejas son hermosas, son mansas, son humildes, son bastante inteligentes, pero dentro de su redil. No saben distinguir entre una comida y otra. Ya no saben si lo que está ante ella es una hierba venenosa o es una hierba buena para comer. No saben distinguir. No tienen la habilidad de encontrar agua ni de saber por el olfato si el agua es buena o es mala. Así que las ovejas necesitan comida, pero también necesitan protección y también necesitan ser guiadas. Ellas necesitan agua limpia, que no esté ni muy fría ni muy caliente. Su lana es muy grasosa y su piel también. Esto hace que la oveja sea uno de los animales más sucios del planeta. Cualquier cosa se le pega. Se le pegan las moscas, se le pega el polvo, todo lo que anda alrededor se le pega. Entonces el pastor tiene que vivir estilando las ovejas continuamente, porque ellas no se pueden limpiar solas. Eh, yo veo los gatos de mi casa que ellos se la pasan bañándose ellos mismos. Si usted huele un gato de eso y huelen a bebé, esos gatos no hieden porque ellos mismos se limpian. La mayoría de los animales tienen la facilidad de limpiarse ellos mismos. Las ovejas no pueden limpiarse. Estarán sucias hasta que el pastor las limpie. Y si no las limpian, las moscas irán sobre ellas, dejarán huevos sobre ellas y morirán. Las ovejas no se defienden. Ellas no tienen ningún mecanismo de defensa. Si usted le entra a palo a una oveja, usted tiene carne segura. Porque ellas no muerden, no patean, no arañan, no brincan y tampoco corren. Así que sin un pastor, las ovejas simplemente mueren. En Mateo 9:36 dice la Biblia, y al ver las multitudes, al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, aunque parezca ofensivo, pero el Señor nos compara con ovejas. Pedro comienza hablándole a los pastores. Es un tiempo de persecución. Y él le dice, les ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro le habla en un tono muy amable, le habla a otros pastores que al igual que él estaban padeciendo persecución. Ahora, note que al comenzar la carta, él dice que él es apóstol de Jesucristo. Ahora él dice, yo soy anciano. La palabra anciano se usa indistintamente como pastor o como obispo. Son 3 palabras que en la Biblia significan lo mismo, anciano, obispo,
pastor. Él se dirige a los ancianos y cada vez que aparece esta palabra, aparece en plural, significando que la iglesia no puede ser dirigida por una sola persona, tiene que ser dirigida por varias personas. Eso evita que los líderes se crean estrellas, ¿entiendes? Que uno comience a verse como el protagonista. Ahora, los ancianos son líderes en las iglesias locales. Pedro, usa la palabra anciano, que es presbyterion, de donde viene la palabra presbítero. Resalta la madurez, personas maduras en la fe. Primera Timoteo 3:6 dice que no sea un neófito, o sea, un nuevo creyente. Así que un anciano no habla meramente de la edad, está hablando de que sea maduro en la fe. También habla la Biblia de obispo o supervisor, que es la palabra episcopos. Es la responsabilidad del pastor de supervisar las ovejas. Y obviamente la palabra pastor, poimen, que quiere decir apacentar, alimentar. Y expresa la responsabilidad principal de un pastor, que es alimentar las ovejas con la palabra de Dios. El apóstol Pablo le manda al joven pastor Timoteo en 2 de Timoteo 4:2. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, usa la doctrina, pero úsala con paciencia. No crea que si yo predico hoy sobre el chisme, no va a haber más chismoso en la iglesia. No. Es con paciencia. Bueno, a menos que no se vayan de la iglesia. Pero es con paciencia. Porque quien hace la obra es el Espíritu Santo en cada vida. El trabajo del pastor es alimentar las ovejas. Así que Pedro no tenía problema con los títulos. Él se define al comienzo de la carta como apóstol de Jesucristo, pero luego él dice, ruega a los ancianos, yo también anciano, ruega a los pastores, pero yo también soy uno de ellos. Soy pastor igual que ustedes. En otras palabras, solo un pastor puede aconsejar a un pastor. Él está diciendo, yo soy igual que ustedes, yo tengo la misma tarea que ustedes, por eso yo les voy a aconsejar esto. Él le dice además, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Él dice, esto significa, no solo fui testigo de los padecimientos, recuerde que Pedro fue uno de los que anduvo cerca del Señor en la crucifixión. Aunque le negó miserablemente, pero él anduvo cerca. Él vio a Cristo cuando fue crucificado. Pero él también estaba siendo testigo en ese momento del padecimiento de la iglesia por causa de la fe. Así que Pedro, el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, dice, yo también soy un anciano como ustedes. Él pudo haber dicho otra cosa, él pudo haberse dado cierto renombre y decir, yo estuve ahí cuando él resucitó a Lázaro. Yo estuve ahí en el monte de la transfiguración cuando Moisés y Elías descendieron y hablaron con Jesús. Yo estuve ahí en cada milagro que el Señor hizo. Él pudo haber dicho, yo fui el líder de los 12. Él pudo haber dicho eso. Sin embargo, él dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Y luego le añade que soy también participante de la gloria que será revelada. Una vez más, Pedro pone énfasis en que si no hay padecimiento, no hay gloria. En que el camino a la gloria es un camino de padecimiento. Ahora,
En el versículo 2, Pedro comienza a aconsejar al pastor, a los pastores. Le dice, él le dice, ¿cuál es el trabajo del pastor? Apacentar la grey de Dios, apacentar el rebaño de Dios, alimenta las ovejas de Dios. La palabra apacentar es alimentar. Ya usted más o menos entendió cómo son las ovejas. El trabajo del pastor es llevarla a pastos verdes. El trabajo del pastor no es traerle cosas novedosas, ni venir con palabras rebuscadas de diccionario. El trabajo del pastor es traerle el alimento de la palabra de Dios. Así que, sea cual sea la terminología, sea pastor, anciano, obispo, es lo mismo. Es alimentar las ovejas, no es entretener las ovejas. No es entretenerlas. Charles Spurgeon dijo, yo no fui llamado a entretener cabras, sino a alimentar ovejas. Juan 21, 15 al 17 dice, nos relata la historia cuando el Señor restaura a Pedro. Y al final del versículo 15, el Señor le dice, apacienta mis corderos, apaciéntalo, aliméntalos. Al final del versículo 16, Él le dice, pastorea mis ovejas. Al final del versículo 17 le dice, apacienta mis ovejas. Ahí se refiere a las ovejas jóvenes y a las ovejas más grandes. Aliméntalas. Tú me amas, Pedro. Alimenta las ovejas nuevas. Me amas, Pedro. Alimenta las ovejas viejas. Aliméntalas. Tú me amas, aliméntalas. Ese es el trabajo de un pastor, alimentar las ovejas. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, para alimentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien. Recuerde, cada vez que menciona la palabra anciano se está refiriendo a pastor. Cada vez que menciona la palabra obispo se está refiriendo a pastor. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que la tarea de un pastor es alimentar espiritualmente a las ovejas con la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. La tarea de un pastor no es traerle un seminario de cómo hacerse rico. La tarea de un pastor no es entrenarlos para que les vaya bien en la vida. La tarea de un pastor es alimentarlos con la palabra de Dios. La palabra que exhorta, que redarguye, que corrige, que reprende. La palabra de Dios que consuela, que fortalece, que da vida a los muertos. La palabra de Dios tiene el poder en sí misma de darle vida a un muerto. Es la palabra de Dios. No es la de un hombre. El trabajo de un pastor no es ser el CEO de una organización, no es ser administrador, aunque también hay que hacerlo. El trabajo de un pastor es alimentarlo con la palabra. Que usted se vaya saboreándola o tal vez no saboreándola, sino untándose algo en el golpe. Pero el trabajo del pastor es traerle la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Es un trabajo enormemente serio, es un trabajo impopular, pero es el trabajo del pastor. Cualquier cosa menos de eso deshonra al que llamó al pastor. Lo deshonra. No importa si vienen 5 gente a la iglesia o la iglesia se llena. El trabajo del pastor
es preparar la semana entera el mensaje de la palabra de Dios. Así es que debemos llevar el rebaño a los verdes pastos de la palabra y a las limpias aguas de la palabra. Recuerde, la oveja de 4 patas no puede oler la comida ni el agua. Por eso hay iglesias gigantescas llenas de gente comiendo hierba envenenada y reciben cualquier cosa. Y dentro de esas iglesias hay gente que son de verdad cristianos. Ellos están esperando palabra de Dios, pero están ahí. Y lo que llevan es un payaso y después otro payaso. Y lo tienen de una emoción en otra emoción. ¿Sabe cuál es el problema de llevar la iglesia al ritmo del emocionalismo? El emocionalismo es como una droga. Usted se va emocionado y eso dura solo lo que dura el efecto de esa emoción. Es como una droga. Dura solo lo que dura el efecto. La palabra de Dios no. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios tiene el poder de trabajarte el resto de la semana hasta que vuelvas a la iglesia. Te va a trabajar en las noches. Te vas a recordar de ella. Claro, tú tienes el trabajo de leerla en tu casa, pero esa palabra te va a ir trabajando. Juan 17:17, esta fue la parte de la oración sacerdotal de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Los no creyentes necesitan la palabra. Los nuevos creyentes necesitan la palabra. Los viejos creyentes necesitan la palabra. Los pastores necesitan la palabra. Es el mismo medicamento, es el mismo alimento. Así que Dios le entrega a cada pastor una porción de su iglesia. Es una parte del redil del Señor que Él compró con su propia sangre. No es el redil del pastor, es el redil del Señor. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Quiénes son los que dan cuenta? Los que administran. El dueño no da cuenta, ¿verdad que no? Si usted es dueño de un negocio, ¿a quién usted le va a dar cuenta? Ahora, si usted pone a alguien a administrar su negocio, ese administrador va a tener que darle cuenta a usted, ¿sí o no? La iglesia, cada iglesia local, Dios pone un pastor o unos pastores para que administren, para que gobiernen la iglesia, pero sobre todo para que alimenten las ovejas del Señor. Mira lo que declaró el Señor por boca de Jeremías, amonestando a los pastores. Jeremías 23. ¿Qué aflicción le espera a los líderes de mi pueblo? Los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente las ovejas que deben cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores. En vez de cuidar mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Versículo 4, nombraré pastores responsables que cuiden de ellas. Y él sigue diciendo en el versículo 16, esto dice el Señor de los ejércitos. No escuchen a esos profetas cuando ellos profetizan, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. Esta es la versión, la nueva traducción viviente. Todo lo que dicen son puros inventos.
no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen, no le sucederá nada malo. Así que el versículo 25, él dice, he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre, versículo 25. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide. Versículo 28, que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen toda mi palabra con fidelidad. ¿Hay diferencia entre la paja y el grano? ¿No es mi palabra como fuego que quema y como martillo que hace pedazos una roca? El Señor le está diciendo a Jeremías, cuidado con esos que se paran en los púlpitos a decir, yo soñé esto, yo soñé aquello. Entonces dice, así dice el Señor. Y guían la iglesia conforme a sueños. Y él dice, el que tenga sueño que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que predique mi palabra. Y luego él dice, ¿qué diferencia hay entre la paja y el trigo? Queriendo decir que los sueños son paja y la palabra es trigo. Claro, es más popular, es más atrayente, más atractivo que el supuesto pastor se pare aquí a decir que tuvo un sueño. La gente, ay, un sueño, ¿qué soñaría el pastor? Tal vez fue que se acostó, se dio una hartura de pizza con Coca-Cola y tuvo un sueño. No importa lo que soñó. Si Dios te mostró algo en sueño, te lo mostró a ti. Dios te puede guiar en ciertas cosas a través de un sueño. Bueno, si te dio una dirección en cuanto a qué carro comprar en sueño, bueno, pues compra el bendito carro. Eso no tiene nada que ver con alimentar las ovejas. Las ovejas se alimentan con pastos verdes de la palabra de Dios. Así que Pedro le dice, apacienten, alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes. La iglesia es el rebaño de Dios. Dice de Dios. ¿Te das cuenta? No le dice, pastor, alimenta tu redil. No, alimenta el rebaño de Dios. Es propiedad de Dios. En Mateo 16, 18, él dice, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Dios. Tú eres de Dios. Tú le perteneces a Dios. Tú le darás cuentas a Dios. Tú estás bajo el cuidado de Dios. Tú estás bajo la protección de Dios. Ahora, Dios puso pastores para que atiendan y alimenten su rebaño. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Él puso pastores para que atiendan y alimenten la iglesia de Él, la iglesia del Señor. Cuidado con decir, yo no sigo hombres. Bueno, eso suena muy espiritual, pero Él no mandó ángeles a pastorear iglesias. ¿Usted entiende eso? No, yo no sigo hombres, yo sigo a Cristo. Tenga cuidado con eso. Porque la iglesia está dirigida por seres humanos. La iglesia aquí, cada iglesia local tiene un ser humano imperfecto dirigiéndola. Yo no sigo hombre, yo sigo a Cristo. Cuidado. Esto suena muy espiritual,
pero tenga cuidado. Porque esos que dicen así, muchas veces ni se congregan tampoco. Dicen, no, yo amo a Cristo, pero a mí no me gusta la iglesia. Oh, eso suena muy espíritu flautico. Es como yo diga, yo amo a mi hermano Anthony, a la que no soporto es a Gwen. ¿Qué le parece? No, él me cae bien, él es tremendo hombre, pero yo no la soporto a ella. ¿Qué le parece? Yo amo a Cristo, pero no soporto la iglesia. What? Si una persona no ama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿qué usted cree de la cabeza? No, yo amo tu cabeza, pero tu cuerpo no. ¿O sí? Y note que el Señor dice en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Él no dice, yo voy a edificar puntos de predicación. O no, yo voy a edificar páginas de internet para que mientras comes palomitas con Coca-Cola, vea los mensajes. No. Yo edificaré mi iglesia para que pastores llamados por mí las alimenten con la palabra. Algunas personas piensan que la iglesia es como ir de compra. Compro los vegetales allí, la ropa allí, el arroz allí. ¿Qué más? No. Dios no te salvó para dejarte solo. Una oveja salva es una oveja que pertenece a un redil. Una oveja salva es una oveja que se va a someter a la autoridad de un pastor o de unos pastores. Una oveja salva va a amar su redil. Una oveja salva va a aprender a comer pastos verdes proporcionados por ese pastor o esos pastores que Dios ha llamado en ese lugar. Así que la iglesia local es una comunidad de fe, de gracia, dirigida por unos pastores llamados por Dios y compuesta por creyentes, verdaderos creyentes lavados con la sangre de Cristo, comprometidos con el dueño y comprometidos unos con otros. Eso es una iglesia local. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Usted está entendiendo? ¿Están aquí? O sea, usted no solo es miembro del cuerpo, usted es miembro de su hermano. Así como tu mano izquierda es miembro del cuerpo, pero también es miembro del brazo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando usted se da un golpe en un dedo? La boca dice, ¡ay! Bueno, en Santo Domingo decían que hay una historia, ¿verdad? Que cuando usted se da un golpe es que se sabe si usted es cristiano. Porque el que no es cristiano grita una mala palabra, ustedes saben cuáles son. Y el que es cristiano dice, aleluya. Así que Dios mismo edificó su iglesia y está edificando su iglesia. Su iglesia es la grey del Señor. Ahora mire cuál es el modelo de la iglesia. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añade a su iglesia poco a poco, uno a uno, uno a uno. ¿Sabe? Mucha gente viene, bueno, todos venimos del mundo, obviamente, pero
Algunos vienen de una parte más honda, ¿verdad? Y entonces algunos hermanos se desesperan y creen que esto es como una fiesta. ¿Saben? La fiesta, cuando había poca gente, de que la fiesta se daba mala. La hermana se ríe. Eh, esa risa la delata. Entonces quieren como que, bueno, es que si hay poca gente, ¿quién me va a jalar a bailar, verdad? Esta fiesta se va a dar mal. Hermano, el Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos. La fiesta todavía no es aquí, la fiesta es allá. Aquí el Señor está añadiendo. El trabajo del pastor es darle la palabra, con paciencia, pero dársela, con paciencia, aunque sea con cucharita, poco a poco dársela, pero dársela. Ahora Pedro sigue diciendo, ¿cómo entonces debe pastorear el pastor? La parte B del versículo 2, cuidando de ella, o sea, cuidando del rebaño, no por fuerza, sino voluntariamente. Eso habla de las motivaciones del pastor, no por fuerza. Cuidando de ella. Cuidar aquí es episcopeo. Episcopar es mirar por encima. De donde viene la iglesia, la palabra episcopal. Hay una iglesia episcopal. De ahí viene. Supervisar, vigilar. Mirar la condición de cada oveja. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, el pastor debe ser diligente en lugar de perezoso, con un corazón motivado a ser fiel. No hacer las cosas por obligación, sino por pasión. Un verdadero pastor no tiene pasión por otras cosas, sino por pastorear conforme al llamado de Dios. No anda buscando otras cosas. Es por eso que el autor de Hebreos, en el versículo que ya leí, dice que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y luego dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Provechoso para quién? Para la iglesia. O sea, una verdadera oveja del Señor va a vivir de tal manera que el pastor va a pastorear con alegría y no quejándose. Ahora, aunque las ovejas se quejen, mire lo que dijo Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio el evangelio. Sea que se quejen o no se quejen, un pastor llamado por Dios no tiene alternativa. Quiere morir haciendo lo que está haciendo porque ama lo que está haciendo. Yo le digo a mis hijos, yo quiero cuando esté viejito morirme predicando la palabra. Más nada. Esa es mi pasión. Eso es lo que amo hacer. Segunda de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, y en el original dice terror, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Y el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo debe ser el combustible que motiva a un pastor a pastorear las ovejas. No solo al pastor, sino a cada oveja también. Cada líder también. Y Pedro sigue diciendo, versículo 2, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Para los falsos profetas, para los charlatanes y herejes enganchados al ministerio, el dinero es su única motivación. Su única motivación, el dinero. En la segunda carta, Pedro va a decir que esta gente, versículo 3 del capítulo 2, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería.
Usted sabe lo que un supuesto pastor decir. A mí me enseñaron desde niño que a la iglesia se lleva la Biblia y la chequera. ¿Cómo usted va a poner la Biblia al nivel de la chequera? Perezca tú y tu dinero, le dijo el Señor, le dijo Pedro a Simón, aquel brujo. Si tú no le traes tu corazón a Cristo, si tú no vienes a Él de todo corazón, ¿de qué vale tu chequera? ¿Acaso tú vas a sobornar a Dios? ¿Acaso tú vas a comprar a Dios? Tráele tu corazón. La exhortación del Señor es, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame hoy tu corazón, dame tu vida. Aunque no tenga ni en qué caerte muerto. Dios no tiene necesidad de tu dinero. Él no tiene necesidad de nada. Pero Él te ama y quiere que vengas a Él de verdad. Ahora, si tu corazón está en Cristo, todo lo tuyo es de Cristo. Esa es la otra parte. Pero el trabajo del pastor no es motivarte a que traiga tu chequera. Es motivarte a que te arrepientas y a que vivas de todo corazón para Él. Esa debe ser la pasión que carcome los huesos de un hombre llamado por Dios. No es el modelo de su carro. No es el tamaño de su casa. Y mucha gente tiene a uno como estúpido, como idiota. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo sé en quién he creído. Yo sé por quién he sido llamado. Yo sé que le voy a dar cuentas a Dios. Y si le soy fiel a Dios, me está reservado lo mejor de Dios. Y la gente que se congregan aquí, que reciban la palabra y que obedezcan la palabra, van a estar allá también recibiendo esa corona en ese día. Esa debe ser mi preocupación. No es que me veas como alguien atractivo y buena gente desde el... No, hermano, no. Es que vengas a Cristo de todo corazón. Es que esa palabra siga formando la imagen de Cristo en ti. Es que te parezca más a Cristo cada día. Mira lo que el Señor le dice a Ezequiel, hablando de los pastores falsos. Ezequiel 34:2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción le espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar su rebaño? ¿Acaso los pastores no deben alimentar sus ovejas? Ustedes beben la leche y se visten la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. Ezequiel 34:2 y 3, nueva traducción viviente. ¿Sabe lo que hace un pastor? Mire lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. John MacArthur, hablando de este versículo, dice, ningún verdadero pastor debería permitir que la riqueza personal lo motive, sino que más bien debería servir con ánimo pronto, de manera voluntaria, libre y entusiasta, debido al enaltecido llamado y privilegio. El que ha entendido el llamado del Señor sirve como un alto privilegio. Un hermano maduro en la fe que ha entendido que usted estaba muerto en delitos y pecados y el Señor te dio vida gratuitamente por gracia. Usted ha entendido eso, que usted merecía el infierno y el Señor te dio vida. Si usted ha entendido eso, usted va a servir con alegría a su Señor.
Él dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es tener señorío sobre las ovejas? O es dominar, es ser jefe. En la iglesia no hay jefe, hay uno, pero es el dueño. Me gusta la versión en inglés. Préstame esa Biblia. Al final, en el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, en esta versión, en inglés, mire cómo dice. And when the chief shepherd, the chief, el jefe, appears, you will receive the unfading crown of glory. El jefe, cuando el jefe aparezca, es el único que puede decir, yo soy el jefe de la iglesia. ¿Qué es tenerse? Pedro dice, oigan, pastoreen, pero no teniendo señorío sobre las ovejas, porque son mías, no son de ustedes, pastorcitos. Es gobernar la iglesia fuera de los límites de la autoridad que Dios le da al pastor en su palabra. Le voy a poner un ejemplo sencillo, sin poner nombre. Un hermano se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero comprar tal clase de vehículo. Yo le dije, mire, yo le aconsejo que compre aquel. Bueno, él compró otra marca. Yo no soy su asesor mecánico. Yo le di un consejo como amigo y hermano. ¿Me está entendiendo? Él no se va a ir al infierno porque él no siguió el consejo mecánico mío. Pues yo no estoy llamado a dar consejos mecánicos. Eso no está en la Biblia. ¿Qué marca de carro usted usa? Si usted quiere un Mercedes-Benz que le cuesta $100,000 y usted va a pagar $1,000 mensuales y usted gana 300, yo le puedo decir, hermano, pero en su presupuesto, porque los números no alcanzan. Pero si usted se dejó seducir por el bendito vendedor y compró el Mercedes-Benz, bueno, o sea, yo voy a anunciar desde el púlpito, el hermano Tornicleto está en disciplina porque no obedeció al pastor y compró un carro que el pastor le dijo que no comprara. Hermano, eso es querer manipular a la iglesia. Eso es querer manipular a la iglesia. Eso es querer chantajear a la gente para que sean esclavos de los pastores y no de Cristo. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otro. Y Pedro sigue diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Él dice, sobre los que están bajo vuestro cuidado. O sea, si a mí me viene un hermano de otra iglesia y me dice, pastor, yo necesito un consejo suyo, yo le voy a decir, bueno, hermano, yo lo siento, usted tiene pastor, sí, vaya donde su pastor. La Biblia dice que el pastor trabaja sobre los que están bajo vuestro cuidado. Se supone que el pastor tiene que trabajar con las ovejas que están bajo su cuidado. Ahora, si es alguien que está sin pastor, ya es otra cosa. ¿Me están entendiendo? Los que están bajo su cuidado. Se usa mucho, es muy común, sobre todo en estas áreas, que hay una iglesia en cada esquina, que andan invitando gente de otra iglesia. Mira, vamos para mi iglesia. La oveja fuera de su redil no va a encontrar comida.
Usted entendió la ilustración que hice al comenzar. Usted pertenece a un redil, Dios lo plantó en un redil. Usted no puede ir pensar que esto es un supermercado, que va a comprar la fruta y los vegetales en la frutera, el arroz y la habichuela en Walmart, los huevos en la granja de allí, la ropa allí en México. No, no, no. En la iglesia está todo lo que usted necesita. En la iglesia donde Dios lo plantó. Ahí hay hermanitos agradables, que le caen bien. Hay otros medio desagradables que le van a caer mal y van a ayudar a que su carácter baje un poquito y usted se humille. Ahí va a haber de todo. Todo eso es necesario, ¿sí o no? Ahí hay de todo y Dios lo coloca. Dios conozca a un hermano que no habla y conozca a uno que habla mucho, de todo un poco. Así que Dios ha entregado bajo el cuidado de pastores, de simples pastores, pecadores salvos por gracia, nada especiales. Él ha colocado sobre esos pastores el redil de sus ovejas, hombres y mujeres que Él ha comprado con la preciosa sangre de Cristo. Ahora mira el cuidado que Dios tiene por esas ovejas. Porque el Señor dice aquí que son ovejas de Él. Mire lo que dice Mateo 18:5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El Señor es celoso con sus ovejas. Y después dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Versículo 10. Mirad que no menosprecie a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Santiago, en su carta, él dice, ¿qué pasa si viene a tu congregación, en palabras mías lo voy a decir, un hombre con anillo de oro? O sea, ¿qué pasa si viene un rico a tu iglesia? Tú lo vas a sentar en la silla de adelante y a los pobrecitos le vas a decir, chusma, siéntate allá atrás. Están interesados en la leche y la lana, no en alimentar la oveja. Dice el versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más que aquella, más que por aquella, que por la 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Para aterrizar el mensaje, ¿cuál es la principal motivación del pastor? Eso está en el versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el jefe de los pastores, como vimos en la versión en inglés, muchos pastores se frustran, se llenan de desánimo, y eso pasa porque están esperando recompensa. Es verdad que mucha gente no valora el trabajo de un pastor, eso es verdad. O sea, para predicar un mensaje de la palabra de Dios, por lo menos hay que dedicarle 20 horas de estudio.
Tal vez mucha gente no valora eso. Ahora, alguien dijo que la mejor forma de no desanimarnos es entender que no merecemos nada. Que simplemente hemos sido llamados y al ser llamados hemos sido honrados por Dios. Así que cuando no esperamos nada, cualquier bendición uno la ve grande. ¿Usted entiende eso? Cuando usted no espera nada, el guineo maduro que me trajo el hermano, eso fue excelente bendición. Porque eso me dio suficiente potasio para poder estar aquí parado. Aleluya. Y yo me siento bendecido por eso. Amén. Así que hermanos, todo verdadero pastor está esperando una corona. No aquí. No es aquí. Es cuando venga Cristo. Esa debe ser nuestra principal motivación. Hermanos que sirven en esta iglesia, espera tu corona, pero no aquí. No espere que la gente te agradezca lo que tú haces. Hazlo mirando al cielo, hermano. Ahora, ¿qué podemos? Hay tres cosas que quiero dejar. ¿Qué podemos aprender de este texto? Número uno, Dios restauró a Pedro. Pedro es que escribe esto. Pedro, el que negó al Señor, miserablemente negó al Señor. Hasta maldijo cuando negó al Señor. Y el hombre que negó a Cristo con maldición, Dios lo restaura. Y no solo lo restaura, sino que lo pone a liderar los 12. Hermano, no importa cuán hondo hayas caído. Dios es un Dios que restaura. No importa que hayas caído como Pedro. Si has caído como Pedro, haz lo mismo que Pedro. Arrepiéntete y ven a Cristo. Y decídete a vivir el resto de tu vida para Él. Y llénate de pasión por Cristo, de tal manera que todos los atractivos del mundo palidezcan. Pablo dijo en una ocasión, después de dar todo su currículum, dijo, todo lo tengo por basura. Llénate de pasión por Cristo. Vuelve a la cruz. Mira el sacrificio de Cristo. Que ese sea el motor que mueva tu vida. Número 2, hermanos de iglesia, buenas nuevas. Tú eres parte de esta iglesia local, pero sobre todo eres parte de la iglesia de Cristo. Estamos en un tiempo difícil. Pero tú eres de Él. Tú perteneces al que te compró con su sangre. Y número 3, guerras y rumores de guerra. No acabamos de salir de una pandemia de 2 años terrible. No acabamos de salir cuando el mundo está estremecido por una guerra. Los precios de los combustibles se han disparado. Los precios de las casas, de los carros, de todo.
confía en la gracia. Confía en el cuidado del pastor, de los pastores. Confía en la protección del jefe de los pastores. Espera y ama su venida. Cuando tú ves que todo esto acontezca, erguid, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Espera y ama su venida, porque como dijo Pedro al final de 2 Tesalonicenses, que a él le esperaba una corona de justicia, pero no solo a él, sino a todo aquel que ama su venida. Señor es tu pastor. Él es el jefe de los pastores. Él ha puesto a pastorear a gente tan imperfectas, porque como dice Apocalipsis 1, él tiene en su mano derecha a los pastores. Pero también dice Apocalipsis 1 que él tiene a la iglesia en su mano derecha. Y que nosotros no estamos huérfanos. La iglesia local no está meramente al cuidado de un pastor humano, está al cuidado del príncipe de los pastores. Amén, hermano. Vamos a estar de pie.